Buenos días. El tema que hoy nos convoca, es la realmente increíble historia de los punk frikis cubanos. Dado que entender los porqués del tema es complejo, en primer lugar hablaremos sobre ciertos aspectos de la Revolución Cubana. Luego conoceremos cuándo se introdujeron los primeros casos de HIV en la isla, y finalmente haremos una mención acerca del período especial. Una vez que tengamos todo esto como marco, podremos dar inicio a esta historia realmente alucinante. 1. Se conoce por Revolución Cubana al resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que en 1959 provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder de la guerrilla revolucionaria, Fidel Castro. Dado que la llegada de Castro al poder fue considerada un peligro por los Estados Unidos, este país mantiene un embargo económico a la isla desde principios de los años 1960. A fines prácticos, esto significa que Cuba está impedida de tener relaciones comerciales con muchísimos países. Esto les ha hecho perder, al día de hoy, $130.000 millones. A consecuencia de esto, gran parte del pueblo cubano vive en estándares que rozan la pobreza, y el país se encuentra subdesarrollado. De más está decir, que la tensión entre ambos países, ha impedido que durante muchos años, sean admitidos los productos culturales y simbólicos estadounidenses en la isla. 2. Cuba detectó su primer caso de SIDA en 1985. Lo portaba un combatiente que regresó de África. El virus se propagó, y dado que aún no existía ninguna vacuna, y Cuba no podía contar con los antirretrovirales, la isla tomó dos medidas. Por un lado, poner en cuarentena a los infectados en clínicas, asilos, para cuidar de su salud, e impedir que tengan contacto con no infectados. Por otro lado, se comenzó a castigar con 4 años de cárcel a cualquier persona que, a sabiendas de ser portadora de la enfermedad, contagiase a otra. 3. Luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió a su principal aliado, y se vio aislada del mundo y sumida en una profunda crisis económica, etapa conocida como el período especial. La depresión económica que supuso el período especial fue especialmente severa a comienzos y mediados de la década de los 90. En ese período no había absolutamente nada en la isla, y los estándares de vida bajaron drásticamente en muy poco tiempo. La historia de los frikis sucede, precisamente, a inicios de los 90. Sabiendo todo esto, pasamos a presentar a los protagonistas. Los frikis cubanos. Los frikis fueron una suerte de jóvenes problemáticos a la cubana. Desprejuiciados, amantes del ron, el sexo libre, y el rock. Sí, el rock, la música estandarte de su principal enemigo. Nadie supo nunca cuántos llegaron a ser, pero se estima que cerca de 200. Algunos frikis venían de familias rotas, deambulaban sin trabajar, dormían en parques y consumían fármacos psicotrópicos. Todos estos, comportamientos censurados por la revolución. Eran jóvenes absolutamente a contramano de la época histórica que le estaba tocando vivir a Cuba. No les interesaba ningún tipo de ideología, solamente lo que hacían era oír música punk o heavy. Por cierto, la música que les gustaba, les llegaba por medio de cassettes que algún extranjero, o algún cubano que vivía en Estados Unidos, hacía entrar en la isla y ellos se encargaban de copiar en algún equipo hogareño. Cuando los frikis se enteraron que en las clínicas para enfermos de SIDA se les garantizaba todo, es decir, medicamentos, alimentación extraordinaria y atención, pensaron que ese podía llegar a ser su lugar en la isla. Los frikis veían las clínicas como el mejor de los mundos posibles. Creían que la cura llegaría pronto, y mientras tanto tendrían un lugar donde no serían recriminados, tendrían contención alimenticia, y podrían armar una especie de ámbito de frikis. Por ello, muchos de ellos tomaron una decisión increíble. Comenzaron a autocontagiarse de HIV. El método era simple. Conseguir a un compañero que ya tuviera la enfermedad y pedirle sangre para autoinfectarse.
Como es de suponer, durante un tiempo todo marchó según lo planeado, y varias de las 13 clínicas destinadas a los infectados por HIV, llegaron a ser auténticos centros de encuentro de frikis. Pero luego, y como no podía ser de otra manera, la realidad tocó a la puerta. Hay cientos de historias vinculadas a este tema. Nosotros contaremos dos. La de una pareja de frikis que se conocieron en el sanatorio de Pinar del Río, en el oeste de Cuba, y que son los últimos dos frikis aún con vida. 1. La historia de Joandra. Joandra era una chica normal de provincia. Vivía en la casa de su familia mientras estudiaba para ser maestra rural. Su exnovio, un friki autoinfectado, había entregado una lista de la gente con la que se había acostado. Y el nombre de Joandra aparecía ahí. Todavía no había cumplido los 18 años. Desde el gobierno se acercaron a su casa, y le contaron de la nueva enfermedad. Le dijeron que le quedaban solo 5 años de vida. Ella, lo único que pensaba era que eso no podía pasarle. Que quizás estaban equivocados. Que era un error. Desafortunadamente no lo era. Joandra estaba enferma, y para complicar las cosas, ella ya estaba casada con otro hombre, y además, estaba embarazada. Le obligaron a abortar, ya que el niño nacería infectado. Los problemas de Joandra con el gobierno no pararon ahí. Como su marido era un hombre sano, y ella tenía el virus, el mismo director de higiene que había ordenado el aborto, la acusó de propagación de la epidemia. Según la ley, una persona enferma no podía estar con una persona sana. La llevaron presa por 3 años. Pasó su condena en varias prisiones, y terminó divorciándose de su esposo. Fue irónico, porque al final el exmarido de Joandra nunca llegó a contagiarse de HIV. Al salir de la prisión, fue al sanatorio en el que conoció a Gerson, con quien comparte sus días hasta hoy. La historia de Gerson. Gerson tenía muchos amigos adentro. Era uno de los sanos, e iba a menudo a visitarlos. El ambiente que encontró le sorprendió. Las cabañas rústicas donde vivían los pacientes estaban rodeadas de árboles y animales que se acercaban de las fincas vecinas. Y el ambiente era 100% friki. Sin embargo, Gerson Gobea había visto morir a amigos que ya se habían autoinfectado, pero aún así, se inyectó el HIV. Sobrevivió. Es el último de los frikis cubanos que practicó este singular credo de rebeldía. Han pasado 20 años desde que se inoculó el virus para evitar el acoso policial. Gerson era uno de los radicales. Cuando decidió inocularse ya se sentía excluido socialmente. Tenía 25 años. Gerson se inició en el metal y después abrazó el punk. A Joandra siempre la sedujo el rock. Antes de conocerse en el 2000, en el sanatorio, los hermanaba la discriminación por sus gustos. Nos veían como indeseables, evoca Joandra. Por eso hubo incluso quienes se inocularon por amor, para poder estar con la gente que les gustaba. Me dijo, sí, que quiso darme un poco de su sangre. Les traje la sangre a mi amigo y me la puse yo. Fue difícil porque yo sabía lo que estaba haciendo y fui yo mismo. El final de la historia. Gracias a los antirretrovirales que pudo conseguir el gobierno cubano, la internación forzosa llegó a su fin. A pesar de ello, el 80% de los pacientes decidió no salir. Estaban viviendo mejor en el sanatorio de lo que podrían llegar a vivir afuera. Además tenían miedo a los prejuicios. Desde aquella fecha hasta hoy, muchos fueron muriendo, y conforme a ello los sanatorios fueron cerrando. De los 13 sanatorios quedan 3. El de Pinar del Río cerró en 2010. Joandra y Gerson decidieron quedarse como ocupas. Al final el Estado les dio la casa, les garantiza el tratamiento gratis, y $6 al mes. Ellos son los únicos 2 sobrevivientes de esta historia. Me enfermé porque yo quise, me inyecté yo. Me molestaban muchas cosas también, que no estaba conforme. Y habían cosas también en lo social que me chocaban. Muchos factores porque me llevaron a mí a venir para acá, a vivir para el sanatorio.
digamos que fue una forma que yo tuve de expresar la inconformidad social que yo tenía en aquel momento. Si quieres ampliar tu información sobre este tema, te recomendamos que busques aquí mismo el corto documental realizado por Abdullah Saed, titulado Autoinfectados. De allí sacamos algunas de las tomas que ilustran este video. Si este video te pareció interesante, deberías suscribirte, ya que todas las semanas contamos historias, damos datos curiosos, o aprendemos algo del inagotable mundo de la música. Ayúdanos a crecer. Dale like. Comenta. Y sobre todo, recomiéndanos. Saludos y nos vemos la semana que viene.